Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenido a otra noche de miércoles aquí en Modelo Político. Nuestro programa tendrá dos componentes muy importantes y del que seguramente vos estarás hablando en tu casa. Primero vamos a recibir a un dirigente de un movimiento social. ¿Qué rol tienen los movimientos sociales en Argentina, hoy casi transformados en opción política? ¿Qué rol tendrán de cara a las elecciones del próximo 22 de octubre o noviembre? ¿Qué rol tendrán de acuerdo a qué presidente elija la mayoría de los argentinos? Va a sentarse aquí un hombre del movimiento Evita, Daniel Sosa, que va a contestar esta y varias preguntas. Para el cierre nos va a visitar un abogado, el doctor Santiago Calderón Salomón. Vamos a hablar del nuevo Código Procesal Penal y el protagonismo de los menores en el delito. ¿Se los puede condenar? ¿No se los puede condenar? Llega tarde la renovación del Código Procesal Penal y algunos otros temas realmente interesantes sobre este tema. Todo esto lo vamos a tener a partir de este momento aquí en Modelo Político. Y aquí rapidito nos vamos a meter en tema, programa realmente interesante. Vamos a tener este miércoles que casi nos estamos despidiendo del agosto 2023. En pocas horas vamos a entrar en el mes de la primavera. ¿Cómo voló el año? Bueno, vamos a recibir ahora a un dirigente social muy conocido en San Luis, un hombre que conoce los sectores más carenciados, quizás nos saque un montón de dudas de este tema. Está Daniel Sosa con nosotros del movimiento Evita. ¿Cómo andas, Daniel? Buenas noches. Bien, buenas noches. ¿Cómo va? Bien, nosotros bien. Un gusto. Despidiendo agosto también. ¿Despidiendo agosto? Sí. Pero el famoso mes de los vientos, el viento viene cualquier mes. Vos que por Bueno, ahí también... El cambio climático. Cambio... Ya no hay más... Nada es estático, nada dura para siempre, así que cambió todo. Lo que aprendimos en la escuela, que iba de 21 a 21, no existe más, ¿no? En realidad habría que rediscutir no solo eso, sino también ciclos de siembra, discutir un montón de cuestiones que se dan por sentadas que el cambio climático ha ido modificando. Yo te puse como movimiento Evita. Sí. ¿Te fuiste o renovaron autoridades? No, renovamos la conducción. Yo soy parte de la estructura. Yo soy el fundador de la Evita Nacional y el provincial. Hemos hecho un partido político, se llama Tierra, Techo y Trabajo, y yo tengo un rol como si fuera un consejo de ancianos, ayudando en la renovación, a discutir, sí, pero siempre vinculado a la política, a la construcción, obviamente. Quiero hablarte de un tema que siempre hablamos con Daniel, y en este caso se ha elevado de una forma exponencial, primero en los hechos y después en el tratamiento que se ha hecho, que son los saqueos. 2001, algún hecho aislado por ahí, algunos años anteriores, y hoy los saqueos son portadas, son tratamientos, cada uno le dará el color que quiere. ¿Por qué saqueos y si estos saqueos son genuinos o armados? No, es más falso que un billete de 15 pesos. Armado, una estructura que es claro. Lo que se veía eran 4 o 5 pibes llevándose una botella de Fernet, alguna... Había electrodomésticos se llevaron. Algunos electrodomésticos, bueno, me parece que eso no es bueno, una opereta de ese tipo que no ayuda, al contrario. No es el 2001 esta situación, al contrario. ¿Quiénes son los de los saqueos? Y ahí los servicios de inteligencia trabajan, operan, así como infiltran gente a tirar piedra en una marcha, son capaces de armar un montón de cuestiones, son operaciones que se hacen. Yo no estoy de acuerdo, no me gustan los saqueos, no lo he hecho nunca, no me gustan los scratches, tampoco he participado nunca en ninguno, salvo a los genocidas, no justifico ningún scratch. Me parece que no está bueno, esto que ha pasado, porque desnaturaliza la construcción de la transición de la política. Si tenemos la posibilidad de elecciones, ¿cuál es el problema? Pero hay una ansiedad por algo. No, pero de algún lado aparece esa ansiedad. En los telefonitos, la prensa canalla ayuda mucho,
Escuchame, tenés la movilidad económica que hay es única. No son los finales de los 90 o el 2001 donde no había camiones transportando mercadería, no había gente comprando, era exponencialmente caro. ¿Está caro? Sí, pero no es el 2001, es otra cosa. ¿Y a quién favorece o a quién perjudica un saqueo? Yo creo que perjudica a la política en general, habla mal de la construcción de la política y beneficia la batalla psicológica de decir que está todo mal para que se vote a alguno que va a hacer las cosas mucho peor, y es eso, ¿no? La derecha siempre ha hecho estas operaciones. O sea, ¿la derecha está detrás de los saqueos? Sí, siempre, siempre. Pero la derecha hoy, en el mano a mano para octubre, es Milei o Bullrich. Bueno, ya Bullrich descartada, ha quedado, se le ha pinchado una goma, así que pero no llega. ¿Tiene poder, por ejemplo, Sí. Milei para armar saqueos? Y tiene una estructura. Los actores de inteligencia de la Fuerza Armada en Argentina votaron a Milei. Todo ese aparato, Bullrich y Milei. Es la derecha. La derecha después, el genérico siempre es el mismo. Es la concepción antinacional. Y el nombre cambia, ¿no? En algún momento se llamó Cavallo, después se llamó Pinedo, después se llamó Macri, después se llamó Bullrich, se llamó Larreta, se llamó Milei, y más adelante va a aparecer otra figura, siempre tiene, pero el genérico es el mismo, la línea siempre es la misma. Ya bien, pero en este mano a mano por la elección del presidente, ¿el malo o los malos son Milei y Bullrich y el bueno es Massa? No, somos todos malos. El tema es que, ¿cuál es la política correcta para la construcción de políticas de poder? En la Argentina. Una es la mirada para producir. Este gobierno está terminando, todavía no del todo, el gasoducto Néstor Kirchner, que trae gas para resolver un problema serio, y lo hizo en 6 meses. Pese a la pandemia, pese a la guerra, pese a la sequía, a la falta de dólares, a la aparente debilidad política de Alberto Fernández, ha hecho cosas extraordinarias. Pero Fernández no aparece más, Daniel. Bueno, está bien, el candidato es Massa, hay que fortalecerlo. Bueno, pero eso no se lo cree nadie. No, yo sí, como creemos eso. Que Alberto Fernández no habla porque no es candidato, es el presidente, en un país pero presidencial puro. Pero pará, y mira lo que hizo, incorporó a la Argentina a los BRICS. ¡Epa! Pero se llevó todas las críticas de la oposición. ¿Por qué dice la oposición que es tan malo y por qué dice el presidente Fernández que es tan bueno? Bueno, lo dice el sentido común. Quedamos en el medio todo y los eso. Empresarios lo dicen, que es lo más importante, que son los que hacen el comercio exterior. Y si le vamos a seguir vendiendo en forma más organizada al 40% de la población mundial, que es lo que integran los BRICS. India, China, Rusia. Nosotros tenemos una tasa de comercio con China espectacular, y con Sudáfrica. Ahora, ¿qué somos? ¿A quién le vamos a vender? ¿Y por qué no entró antes la Argentina? Digo, ¿había un impedimento? ¿Había una decisión que no se tomaba? No, había una perspectiva. El mundo cambió a partir de hace 10 años atrás, empezó un proceso de cambio en el mundo. La política siempre es la política internacional. No hay políticas locales o regionales. La única política es la internacional, decía Perón, y es cierto. Bueno, porque el mundo estaba mirando el modelo anglosajón y Europa, el eurocentrismo y el modelo anglosajón como fines de la actividad económica. Hoy el mundo tiene otra mirada, no está ese mundo unipolar. Está bien. ¿No sirve el Mercosur? El Mercosur ayuda, es complementario. Porque esto es como un Mercosur más grande, digo, con potencias muy... Pero el Mercosur lo va a beneficiar. Bueno, pero no te olvides que el Mercosur también tuvo sus parches y sus caídas. Estados Unidos operó mucho para que Paraguay y Uruguay tuvieran diferencias con el Mercosur. Bueno, por eso digo yo que es la política internacional. Pero los que están afuera, sí, el Mercosur hoy les va muy bien en economía, tienen... ¿Vos estás seguro de eso? Sí, digo, Paraguay... Paraguay tiene el 60% de la economía de Paraguay está vinculada al paso de los granos que no tributan en la Argentina, y es productora de soja. No, ni siquiera es cierto. ¿Puedo decir que no? Es comercio. ¿Cuál es la producción de soja de Paraguay? ¿Produce acero? No. ¿Tiene petróleo? No. ¿Tiene gas? No. ¿Tiene industria pesada? No. Bueno. Si lo analizamos punto por punto, es comercio, quizás tenga razón, pero ¿viste cuando vos lees, Paraguay 3% de inflación anual o interanual del 3%, Uruguay, Chile, y decimos el común de los argentinos,
che, pero si estos no tienen ni fábrica, no fabrican nada y le va eso, mejor que nosotros, ¿por qué no bueno, migramos a ese modelo? No, al contrario, yo me escapo de ese modelo, porque lo otro es movilidad social, economía, es producción, y ahí no hay nada. Uruguay es un paraíso fiscal, un gigantesco paraíso fiscal. Paraguay se ha convertido en lo mismo y Chile exactamente igual, donde, fíjate vos cuál es el volumen de producción de cada país. La Argentina tiene otra perspectiva. No, está bien. Y la otra cuestión, ¿por qué razón tenemos tantos paraguayos viviendo en la Argentina y tantos uruguayos viviendo en Buenos Aires? ¿No será que...? Y no hay argentinos viviendo en cantidad masiva, salvo 3 o 4 cachivaches de la farándula como Mirta Legrand y Oro y otro más, no hay más nadie. Está bien, pero no te meto esos casos excepcionales claro. que migran a otro lugar. Pero la gente dice, yo quiero vivir bien. Bien. Y dice, tenga fábrica o no tengo fábrica, el argentino de hoy, Daniel, de hoy. Dice, yo quiero vivir bien, porque todo el mundo habla, dice, yo conocido, che, hay que irse a vivir a Chile o a Paraguay o a Uruguay, o lugares con estabilidad, el propio Ecuador, dolarizado hace 24 años. 24 Tiene años. Un desastre brutal. Dolarizado. Porque la dolarización le sirve a los narcos nada más, te aviso. En Ecuador está pasando eso. Pero la gente sigue apostando un modelo que les dé estabilidad, bueno, con los narcos conviviendo con ese... De acuerdo. La Argentina también tiene ese riesgo con los narcos. Bueno, porque creo que también hay todo un proceso de discusión en la Argentina y hay errores y que hay que restañar, hay situaciones que hay que resolver. Yo creo que el modelo neoliberal no es el camino, Fíjate vos, un ejemplo de que no es el camino fue el endeudamiento atroz de Macri en el 2018-2019. ¿En qué situación nos dejó? ¿En qué situación nos ha plantado, no? El mundo, inclusive, el mundo financiero, dice, che, fue una locura, porque además no se invirtió un solo peso en la Argentina, no hay $1 invertido en la Argentina, no hay escuelas, no hay caminos, no hay hospitales, no hay nada, Daniel, no se construyó nada. Vos que analizás, y yo te lo tengo que preguntar porque sé que me lo vas a contestar, sí. Todo el mundo sufrió pandemia, sí. Muchos países se endeudaron como y más que la Argentina, sí. Pero tienen una realidad económica distinta, mucho mejor a la nuestra. ¿Qué no supo hacer Fernández, el presidente Fernández, o no pudo, después de la pandemia, con una guerra en el por medio, un fenómeno climático como la sequía, que lo tiene en muchos lugares del mundo? Sí, no sé si están así de que están tan bien, ¿eh? Yo no coincido con eso. Yo veo mucho dos medios de comunicación. Veo Telesur, que tiene una tendencia a la mirada fuera de los que son... ¿Telesur de Venezuela? Sí, Telesur, veo Telesur y veo RT y Rusia Today. Y el canal francés. Y voy sacando conclusiones. Porque me parece a mí que hay... ni todo es tan bueno afuera, ni todo es tan malo Pero vos acá. estás bien del otro lado y bien arriba. Si ves televisión de Venezuela y RT, Rusia Today. Están en el TDA. Están en la grilla. Están en el televisión abierta. Además creo que está en la grilla de todos los operadores de cable argentinos. Creo. No. ¿Lo sacaron? Algunos de cable son menos democráticos que otros. Está bien. Mirar eso, ¿no es adoctrinamiento de una idea, de una ideología? Y sí, que se puede aplicar o no en Argentina. ¿Y qué hace el sistema capitalista con TN, con Canal 13? Iba a esa pregunta. ¿Y qué canal de argentino ves? Veo mucho... Así, de la misma categoría. Me parece espantoso C5, me parece un espanto. Veo La Nación, porque ahí sé dónde está parado mi enemigo. Veo mucho La Nación. Ahí sé dónde se para la oligarquía. Y después veo Canal 26, Canal 23, o sea, no lo puedo ver porque yo donde vivo no tengo cable, ustedes no están en la señal de DirecTV u otra, no lo puedo ver, pero los veo después por el teléfono. Está bien. Porque creo que ese es el otro problema. Hay un sistema que te dice, che, eso es como verdad única, y no es cierto. Uruguay tiene lo suyo, Argentina tiene lo suyo, lo que no conseguimos construir en esa comunidad organizada de los países, que es la tercera posición o el tercer mundo, es cómo podemos tener interrelación, y hay cosas buenas y hay cosas malas, pero esto es igual, ¿eh? El drama, lo único que nos ha universalizado es el cambio climático como problema y la falopa. El drama que tiene Estados Unidos con la droga, vemos los videos que hay de algunas... Bueno, pero también lo tiene Europa, también lo tiene el sudeste asiático, también lo tiene Rosario, también lo tenemos en nuestros barrios.
También tenemos zombies dando vuelta, pibes que están en esa situación dando vuelta. Bien. Ojo, tenemos algún problema para resolver. Listo, tengo que hacer una pausa, después vamos a volver. ¿Cómo no? ¿Qué país prevés? Depende quién gane en octubre, aunque ya me has descartado por lo menos una opción. Tenemos que hacer la pausa y ya volvemos. Estamos en conocimiento de las conexiones clandestinas. Colgarse del cable es robar. Estamos trabajando para erradicar este delito que nos perjudica a todos. Es un mensaje de Megacable. ¿Necesitas dinero en efectivo? Nosotros te canjeamos tu decodificador o tu módem Cisco que esté en desuso por plata al instante. Tráelos a nuestras oficinas en San Martín 361 o 25 de mayo 1042. Y aquí te damos tu dinero. Señor abonado de Megacable San Luis, ante un reclamo técnico, envíenos un mensaje a nuestro WhatsApp 2664 31 6001. Recuerde, 2664 31 6001. Una opción más para estar conectados. Señor abonado, ante una tormenta eléctrica, interrumpa la señal que le provee la empresa, desvinculando el conector F de todos sus dispositivos. Proceda del mismo modo con la conexión eléctrica. Al restablecer el servicio, asegúrese de hacerlo de la manera correcta. Una mala conexión afectará la calidad de la señal. La empresa no se responsabiliza de los daños ocasionados. Bueno, continúo charlando esta noche con Daniel Sosa y le quiero preguntar qué país prevé. Digo, hace rato nombré a una candidata, no, descartalo, me dijiste. ¿La final es Massa-Milei, Milei-Massa? Para mí es Massa Milei. O sea, pon el orden que quieras. Vos para vos, la elección la gana... Para mí la gana Massa. Para mí Estás trabajando para Massa vos. Nosotros está trabajando también el PJ con las listas. Nosotros tenemos una compañera dentro de las listas que Mariela Cross, que está ahí. Sí, candidata a gobernadora. Que fue candidata a gobernadora del Parla Sur. Yo creo que estamos trabajando con la CGT, con un grupo grande de gremios, muchos gremios, y organizaciones populares, sociales y políticas. Estamos también trabajando que es donde no llegue el PJ. Entonces, hemos articulando, haciendo cosas en conjunto y llegando a otros espacios. ¿Por qué digo que esa discusión se da en esos dos modelos? Bueno, porque la lucha distributiva, la pugna por los recursos, la lucha distributiva no desapareció. Vos hablabas recién de otros países, también hay puja distributiva. Nosotros también estamos discutiendo esa puja distributiva permanentemente, pues si no, no hablaríamos de aumentos salariales ni de inflación. Estamos discutiendo eso, no ha terminado, gracias a Dios, está muy bueno. Lo que no tiene es organización concreta, no hay nada estático, sino que es todo muy, muy volátil, muy móvil. Nosotros estamos discutiendo en el país que viene dos cuestiones. El Estado ayudando a organizar la distribución de la riqueza o de lo contrario, la teoría que tiene el modelo neoliberal. El modelo neoliberal tiene la teoría de la piñata. Te llena de golosinas, pedacito de carne, arroz, fideo, una bolsa, le pega un palo que se rompe y que todo el mundo se tire abajo a ver qué es lo que saca y con qué puede alimentarse. Esa teoría de la piñata es dañina, es nociva. No sirve para la distribución de la riqueza, no le sirve a nuestro pueblo. Nosotros tenemos que tener el Estado organizando. Massa garantiza el Estado organizando esa distribución junto con los actores que hacen esa cadena de distribución. Ahí te meto el tema de la cultura del trabajo. En Argentina cada vez la gente trabaja menos, va al plan, va a la ayuda social. Eso no es cierto. Bueno, entonces,
propongámosle a don Carmelo, el que todos conocemos, Pero, que se haga, que saque un plan social y que no trabaje más. No es cierto eso. Lo ha dicho Vaz hace poco, el que participó de los saqueos o corta calle le sacó el beneficio. Sí, el está beneficio. bien. Yo haría lo mismo, porque me parece que nuestra actividad es es discutir desde otro costado. Nosotros yo hablo por el Evita, nosotros no hacemos eso acampe del tiempo, esa cuestión, no. Son otras organizaciones que tienen otra mirada. Nosotros preferimos poner las bloqueras en las localidades, producir con lo textil, la agricultura familiar, las ferias, la discusión, la formación. Bueno, son miradas distintas. La verdad que no está bueno que los sectores vinculados al potencial compren dólares, me parece una burrada. Es una burrada, en serio. Pero es una burrada de quienes conducen las organizaciones que no son capaces de educar a los compañeros también, ¿viste? Está bien, pero si lo hace el líder... O saquear, ¿viste? Si el líder, no sé quién lo hace de la organización. Si el líder, una persona de peso dentro de un movimiento social, tiene hasta la posibilidad de comprar dólares, imagínate. No, pero no lo hace. No. Yo estoy convencido de que nuestro compañero de las conducciones no. Massa también dijo, basta de parar por cualquier, no voy a usar la palabra, basta de hacer paro por cualquier. Bueno, hay que discutir. Alguna vez el gobernador de acá le dijo a los planes, basta de certificado médico. Bueno, está bien. Bueno, yo no estoy en desacuerdo con nada, me parece bien. Que no hay salida si no es produciendo y trabajando. No creo. A mí no me gusta la idea del plan eterno. El plan es mirá, ¿viste? Hay un naufragio en el medio del mar y hay un tronco de álamo y el plan es eso, que vos te podés aferrar al tronco. No te va a servir para siempre. Te puede llevar a alguna orilla o te puede dejar respirar un tiempito más. Pero no es la solución. Esa madera se impregna de agua y se va. Bueno, claro, se impregna de agua y se va abajo. Nosotros tenemos que tener el plan como un complemento para otra cuestión. Y en el medio hacer formación, capacitación, qué sé yo. Hay 1000 cosas que se pueden hacer. Hay en la economía popular, hay distintos canales, caminos para la cuestión. Yo no creo que sea cierto de que todo el mundo no quiere trabajar, no es cierto eso. Ahora, si vos llevas a un tipo a trabajar y le querés pagar 2,50, pero a mí llevarme a laburar por 2,50 no voy. Si la hora cuesta 3.000 pesos o el día... No estamos hablando de pagar lo que corresponde. Bueno. Pagar lo que corresponde. Bueno, porque muchos de los que se quejan después no pagan. Negrano. No, eso es impresentable. No, pero algunos lo estilan. Bueno, y hay que discutir quizás una reforma laboral en ese sentido. ¿Sabes por qué? Porque se ha incorporado al mundo del trabajo en el planeta, no solamente en la Argentina, la economía popular, que es quien se inventa el trabajo día a día. ¿Cómo haces para que esa persona tenga derecho a que se pueda jubilar? Porque no hay más el mundo industrial, fabril, que vos tenías 5.000 personas en una nave industrial produciendo. Mirá, esto lo hace una computadora, lo organiza. 3 personas o 4 diseñan. Un armado, una fabricación, y bueno, ahora con la inteligencia artificial menos. Bueno, peor todavía. Bueno, entonces el mundo también va a ser un gigantesco plan social, porque va a pasar exactamente eso. ¿Qué va a hacer Bélgica con toda su masa de trabajadores que no tienen acceso al laburo industrial o al laburo agrícola porque está tecnificado? Antes un campo producía con 100 personas. Hoy con 4 personas de sobra. Si está sistematizado. Ya me contaste lo que sería la Argentina con un gobierno de masa. ¿Y si el que gana es Milei? Bueno, que Dios nos ayude. Es un problema complicado porque son los fondos buitres saqueando. Es para poco, es un país para poco, es para el 10% de la población de la Argentina. Es un país muy chico. Los pibes y los adultos, porque no solamente los pibes votaron a Milei, hay otras personas más que lo votaron, bueno, tienen un problema en el futuro como lo vamos a tener prácticamente todos. Si el tipo dice que va a eliminar las jubilaciones, yo no creo que sea un tipo que mienta, de acuerdo a lo que ha ido diciendo, lo enfatiza. Con el devenir del 13 de agosto, no es que dijo una mentira, fue cambiando su discurso. Claro, pues se dio cuenta de que a lo mejor era cierto, ¿viste? Porque es fácil decir esas cosas. Voy a quemar el Banco Central. No sea pendejo, che, si eso no lo ha hecho el mundo, ningún país del mundo ha hecho eso, al contrario, se fortalece. Después habló de independencia, después habló de otros temas que en la idiosincrasia del argentino pesa
pesa y mucho. Entonces, ¿por qué la gente lo votó el 13 de agosto? Bueno, porque es un revulsivo. Yo celebro la aparición de estos tipos, porque le han movido el avispero a la clase política tradicional. El peronismo hace 40 años que no hace actualización doctrinaria, no hace formación, no discute nada. No, esta discusión no la da. No habla de la cuestión ambiental, el PJ, el pejotismo me refiero. La política de los políticos del peronismo no discuten esa cuestión. No discuten la economía popular, no discuten el nuevo mundo. No, hay un montón de cosas que han dejado de discutir. La aparición de Milei generó ese revulsivo. A mí eso me parece bueno. ¿La gente sabe cómo votó el 13 de agosto? Me ¿O parece... votó una figura por ahí sin analizar lo que había dicho? Me parece que votó más fue un voto más emocional, más de otro costado, y me parece que el voto racional se empieza a construir poco a poco. Macri, que no es ningún sonso, por algo nos endeudó 100 años, nosotros no dijimos nada, ni siquiera está procesado preso como debería estar por traición a la patria. Ahora lo ha acaparado a Milei como si fuera su tropa y lo echó al agua a Larreta, a Patricia Bullrich y a todos. Bueno, así es el poder concentrado en la oligarquía argentina. A mí me gustaría que esto se discuta y me gustaría que lo debatamos porque los riesgos de las políticas neoliberales están a la vuelta de la esquina, porque nosotros no podemos perder de vista esto. Estamos entrando a los BRICS, muy bien, va a ser un gran aporte a la economía mundial. Quizás el patrón económico cambie, no sea más el dólar, eso es cuestión de tiempo, porque puede pasar. O sea, dolarización no. Pero es un espanto, si nosotros no fabricamos dólares, ¿cómo vamos a tener dolarización? La dolarización se hace con la moneda que vos fabricás, el peso es lo que vos fabricás. Sí, la soberanía económica o financiera es con tu propio Pero peso. claro, pero el nuestro no vale nada. Bueno, sí vale. Si no tenés 40 millones de personas comercializando, anda a las ferias y mirá cómo comercia la gente. Sí, pero no cada vez usa compren menos, ¿está bien? Puede ser que compren, Sí, en la feria compré más que en el negocio de barrio. Sí, pero la rueda sigue girando. Esto no es parecido al 2001, no hay deflación, ni se han secado los pesos de la vuelta. Mira, yo he estado yendo a Buenos Aires por varias cuestiones. Y vos ves, no hay la situación del 2001 que nosotros la vimos, que era brutal. ¿Vos te acordás una de las imágenes del 2001? Vos, sos un tipo con mucha memoria. ¿Te acordás de Barbarita Gómez? La chiquita que lloraba, que tenía hambre en Tucumán. Eso no fue armado por los medios, eso apareció y era la radiografía de una etapa que se terminaba, que era esto que plantea Milei. La idea de Milei es la misma de Cavallo, es la misma de Martínez de Oz. Ya lo probamos, Pero muchachos. casos como la nena de Tucumán, hay miles en la Argentina por día. Supuesto, Digo. por supuesto, pero esa era otra cosa. Era una situación muy extrema, muy extrema. Hoy no tenés la misma situación económica. Lo que tenemos nosotros hoy día es carestía y está dentro de los esquemas que hay que resolver. Yo creo que con producción se resuelve el problema de la inflación. Daniel, el justicialismo, lo he hablado con justicialistas como vos o peores, más de muchos años. Todos los justicialistas somos peores, primero que nada. Partamos de ahí. Y la pregunta fue, no están acostumbrados a hacer oposición, porque por voto popular se han repetido muchas veces. Y muchos han dicho que si ganaba Bullrich, vos la descartado, o gana Milei, no van a durar 2 meses, se van a ir en helicóptero. ¿Son amenazas en el aire o realmente lo que piensan los movimientos sociales, el justicialismo, el peronismo, si el presidente no es peronista? A ver, yo tengo otra mirada del conjunto del peronismo en muchas cosas, por eso por ahí me peleo bastante. Y hoy lo que he dicho seguramente a alguno no le va a gustar. Me importa poco porque uno debe decir lo que piensa. Los peronistas siempre o somos gobierno o somos resistencia. Eso de oposición es una pendejada. Pero no está mal la palabra resistencia. No está mal. No, al contrario. Nosotros o somos gobierno o somos resistencia. Eso de oposición es de los pequeños burgueses europeos. Nosotros no lo vemos por ese lado. Discutimos el poder como lo discutimos. Pero no se ven sin poder ustedes. Cuando no tienen poder, ¿cómo son oposición? Con el poder popular, con los vecinos, organizando tareas, como hicimos en el 2001, como hicimos durante la pandemia y como vamos a hacer si nos tocara no gobernar el país. ¿Y por qué Fernández, con todos los problemas que tenía un presidente,
no tiene tantos paros como otro gobierno que no es peronista? Bueno, porque ha hecho las cosas bien. ¿Vos No sabés? lo ha hecho mal, no ha hecho bien. ¿No será que los gremios son peronistas? Ojalá. Y Los gremios tienen, Mira, los gremios tienen un poco de peronismo. te doy un caso, que lo apuntó el otro día Mase, el dirigente gremial docente de la provincia de Buenos Aires, el hombre de barba. Le apuntó él. ¿Por qué no ha habido tantos paros Los como gremios- a otros? Los gremios son pragmáticos, muy pragmáticos, muy pragmáticos. Y está bien, porque el interés del dirigente sindical debe ser el de ver qué opina su representado, su afiliado. Esa acepción de que si sos gremialista sos peronista es relativa. Hay tipos que no piensan como peronistas y sin embargo están en los gremios. No, yo creo que hay otra cuestión. El sindicalismo en la Argentina y en San Luis tiene una mirada absolutamente concreta. Los trabajadores del plástico, por ejemplo, o camioneros, cuando discuten el salario del chofer o del trabajador del operario, no le preguntan de qué parte es, le consiguen el mismo aumento para uno o para otro. No es eso. No es que a vos como peronista te voy a dar un poquito más de aumento. No, es parejo, es colectivo, es igual. Y creo que es bastante bueno ese Está bien. modelo. Esa, No. esa es la acción hacia adentro, la acción Sí. hacia afuera. Estoy hablando yo. Y hacia afuera defienden los intereses de los trabajadores. Si viene un tipo que dice que va a eliminar la posibilidad, el Ministerio de Trabajo, que es lo que le da razón, y que va a eliminar el 14 bis, una burrada monumental. Sí, bueno, Bueno, si dice eso, bueno, entonces seamos Está bien, serios, che. pero si escuchamos que dicen dirigentes sociales de izquierda, y le voy a decir porque está el archivo, no durás una semana, es una amenaza grave. Bueno, pero, a ver, puede no Vos durar. no te animarías a decir, quizás pensarlo igual, pero lo decís de otra forma. Sí, no, yo creo lo siguiente. Macri duró 4 años. Sí, terminó su mandato. Y las barbaridades que hizo y no hubo, no es cierto. El caso de la Rúa que se cayó, o el caso de Alfonsín fue porque generaron una hiperinflación incontrolable que fue Alfonsín. Y después el plan austral, ¿te acuerdas? Sí. Y el otro es de la Rúa que generó una estafa inmensa, que fue el corralito, el mega canfle, el mega canje y el blindaje. Se llevaron 200.000 millones de dólares en una semana con esas dos maniobras y además se paró la economía. Fue por eso, culpar al peronismo por esa cuestión es lo mismo que echarle la culpa de la fiebre al termómetro, es lo mismo. Daniel, gracias. ¿Y Sí. cómo ves el gobierno de Poggi acá? ¿Con el justicialismo, el peronismo, o como se llama en San Luis, del otro lado? Mira, creo que todo el aparato de Poggi debe votar a Massa, no tiene salida. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a ir a votar a Bullrich sin chance? No, me parece que son racionales y me parece que van a votar a Massa. Me parece bueno eso. Es un signo de madurez importante de ese espacio. Me parece bueno. Esperamos el voto. Y con el tiempo, es un gobierno que se va a parecer mucho, bueno, porque Poggi viene de una alianza del peronismo. Lo puso Rodríguez Sá. Sí. Fue gobernador en el 2011 con Rodríguez Sá, no nos olvidemos, ¿no? Bueno, Se va a reperonizar Poggi. pero es la metamorfosis en la política hay intereses. Hay ideología, pero también hay intereses. Pero- Él tiene que cuidar que le vaya bien a la provincia. No, está bien. Pero se va a reperonizar por una cuestión personal de permanecer en el poder con el tiempo o por una convicción. No, porque el voto que ha tenido también está el voto del peronismo ahí, que quería otra cosa, un cambio y que no confiaba más en los zapatos puntudos de Terraza. Entonces, quería otra cosa. ¿Está bien? Bueno, y está bien que quiere otra cosa. Yo no lo voté a Poggi, yo la voté a Mariela Cross. Yo hubiera querido que gobernara una mujer, no se dio, no alcanzó. Y en este caso, voté a Massa y voy a votar a Massa, junto con el movimiento obrero, porque creo que hay que sostener un modelo de producción y de desarrollo en la Argentina. Bien, creo que Poggi va a ser un proceso de gobierno transicional, porque hay 40 años y hay una transición acá. Hay que ver para dónde va esa transición. Bien. Yo creo que le va a encarar para donde corresponde y no te sorprenda que dentro de un año el principal defensor de las políticas del peronismo sea el espacio del pollismo. ¿Por qué no? Porque me parece a mí que es de donde estuvo impregnado. Y todos los perros cuando se pierden de la casa terminan encontrando el camino de vuelta.
¿Polly es un perro perdido? No, doy el ejemplo de bueno. la naturaleza, no, jamás no diría eso. Lo respeto. Bueno, gracias por tu visita. No, gracias. Gracias, Daniel. Tenemos que hacer la pausa, nos queda un pedacito de programa todavía. Estamos en conocimiento de las conexiones clandestinas. Colgarse del cable es robar. Estamos trabajando para erradicar este delito que nos perjudica a todos. Es un mensaje de Megacable. ¿Necesitas dinero en efectivo? Nosotros te canjeamos tu decodificador o tu módem Cisco que esté en desuso por plata al instante. Tráelos a nuestras oficinas en San Martín 361 o 25 de mayo 1042. Y aquí te damos tu dinero. Señor abonado de Megacable San Luis, ante un reclamo técnico, envíenos un mensaje a nuestro WhatsApp 2664 31 6001. Recuerde, 2664 31 6001. Una opción más para estar conectados. Señor abonado, ante una tormenta eléctrica, interrumpa la señal que le provee la empresa, desvinculando el conector F de todos sus dispositivos. Proceda del mismo modo con la conexión eléctrica. Al restablecer el servicio, asegúrese de hacerlo de la manera correcta. Una mala conexión afectará la calidad de la señal. La empresa no se responsabiliza de los daños ocasionados. Y vamos a ir cerrando el programa de esta noche de miércoles. Pero vamos a hablar de un tema que tiene que ver con un nuevo código procesal penal. Y está con nosotros esta noche el doctor Calderón Salomón. Para nosotros es un gustazo recibirlo. ¿Cómo le va, doctor? Hola, buenas noches para vos y bueno, para todo tu equipo de producción. Muy bien, por suerte. Cada vez más largos los nombres, la gente dice, ¿qué será el Código Procesal Penal? A ver, lo que se busca, intentamos plantear algo positivo, es la situación apremiante de la inseguridad. Bien. O sea, la cuestión de seguridad, yo lo había hablado con vos en alguna nota, creo que es una cuestión de fondo que tenemos que trabajar y replantearnos. Ahora, lo cierto es que la gente necesita una respuesta inmediata. Entonces, en ese sentido, nosotros pensamos en algunas alternativas en el Código de Procedimiento, principalmente dos figuras importantes. Por un lado, la psicología, la pericia, para determinar el tema de la inimputabilidad del menor, es decir, no establecer un rango de edad. Y por otro lado, la reiterancia, que es que le permite, una herramienta que le permite hoy al juez fijar una prisión preventiva a uno de los casos en donde no existen condenas, que es lo que estamos viendo en este último tiempo. Bien, es cierto que hoy la inseguridad en la agenda de cualquier vecino ya dejó de lado cualquier otra cosa y es hoy la pobreza en Argentina y el tema inseguridad. Y va hacia el lado del delito en la cual involucran a los menores. Cada vez más menores incurren en delito. ¿Por qué, doctor? Yo creo que tiene que ver con una estrategia. Así como nosotros avanzamos en tecnología, en plan de seguridad, también la carrera criminal va avanzando, se va perfeccionando. En el caso del menor, los menores son utilizados en este tipo de delitos, lo vemos constantemente, que siempre hay un adulto, digamos en el contexto como autor intelectual, que utiliza ese menor porque sabe que es inimputable. Entonces yo creo que hoy tenemos una traba, la actual ley nuestra, a los 16 años para abajo, los menores son sobreseídos inmediatamente. Y por ahí se habla mucho de menor, pero también tiene que ver con los delitos menores, o sea, por ejemplo, un hurto, un robo simple, que hay una estrategia delictual para llegar a esa instancia, pero en ambos casos son personas que entran y salen inmediatamente porque así lo prevé el código. Yo creo que en relación a los menores está bien lo que se intenta reformar, que es bajar el tema de la edad. Nosotros 16 años para abajo son inimputables. Se podría bajar a 15, se podría bajar a 14. Los países vecinos ya lo tienen estipulado. ¿Se soluciona el tema de fondo? Se soluciona el tema de fondo. Yo creo que habría que hacer un análisis un poquito más profundo para ver por qué nuestros menores llegan a esa instancia. Asistente social, cómo viven, las adicciones que ellos tienen para poder frenar, porque si ellos vuelven a ese contexto,
No olvidemos que hoy no tenemos un instituto de menores. Está bien. Entonces este menor es sobreseído, no va a un instituto de menores, ¿dónde vuelve? Al mismo contexto que lo llevó a delinquir. Doctor, el producto de la familia o el hijo, en este caso que delinque, o el menor que delinque, es hijo de una familia biológica. ¿Es la consecuencia de la familia? ¿Directamente el chico? ¿O son las amistades, la junta, la escuela, la no concurrencia en la escuela? Bueno, es parte de todo. Yo conté en tu programa una situación que me tocó con unos clientes, que ellos estaban acusados de vender droga, en donde estaban preocupados al salir de la cárcel por un escrache que podrían tener dentro del barrio, y por el contrario se encontraron con que los menores de ese barrio le pasaban currículum para trabajar con ellos. O sea, hoy el menor, independientemente de la figura de la familia, de las amistades, quiere progresar de otra forma. No le interesa escolarizarse, no le interesa un trabajo, lo vemos, te lo comenta la gente en general que le cuesta, por ejemplo, un albañil conseguir ayudantes. Hoy el menor busca otra cuestión, las adicciones creo que tienen muchísimo que ver, por eso si nosotros no trabajamos la cuestión de fondo, es difícil que lleguemos a la solución. Pero como te digo al principio, ahora hasta tanto la gente no puede esperar tanto. Necesita también una solución próxima para trabajar simultáneamente con la cuestión de fondo. La inseguridad parece no tener techo en la Argentina. Recién el doctor hablaba de detrás de la acción delictual de un menor está el hecho de que puede ser diagramado o estratégicamente planeado por un mayor. ¿Cómo se le cae al mayor cuando se lo encuentra culpable de ese tema? No, al mayor una vez que se le encuentra culpable, por supuesto que hasta es un agravante haber utilizado un menor y ni hablar si hay arma de fuego. El problema es la estrategia que ellos utilizan, que hacen accionar el delito al menor, entonces a la justicia por el delito de autor va un menor que es inimputable. Entonces yo creo que nosotros tenemos que tener herramientas porque esto ya nosotros ya lo sabemos. Pero queda impune el delito. ¿Qué impune el delito si a él si él no figura como el autor o como cómplice? Si no figura digamos, en la escena del crimen. Por eso esto está planificado, no es improvisado que los menores salen a delinquir. Son utilizados en la mayoría de los casos. ¿Demora la ley en actualizarse? La ley demoró muchísimo en actualizarse, de hecho estamos hablando de una ley de 1980. El tema es cómo la actualizamos. Si nosotros nos limitamos a la edad, vamos a tener que actualizar todo el tiempo. Yo creo que lo de la pericia psicológica sería fundamental y creo que también tenemos que trabajar sobre el menor, una vez que delinque. ¿Qué hacemos con él? Por eso creo que el instituto educador sería algo también muy positivo. Y en lo que respecta a la reiterancia, lo que le permite al juez darle una garantía. Vamos a dar un ejemplo. Hoy yo soy juez. Me llega un delito menor, por un menor o un delito menor de 3 años, por ejemplo, un hurto, y no tiene antecedentes, sino tiene una pena, una condena. Pero el comisario me dice, doctor, hace 10 días que esta persona entra y sale, ya conocemos los apellidos, la gente ya sabe quiénes son. Darle la herramienta a ese juez que hoy no la tiene para poder fijarle en ese caso preventiva de manera fundada, porque lo contrario también está expuesto hoy el mismo juez a que le planteen una bien, pero ¿dónde cumple la preventiva el menor? Claro, en el caso, ese es un tema. En el caso del adulto es fácil, en el caso del menor hoy no tenemos un instituto. Es necesario tener un instituto educador para que no regrese a la casa. A la comisaría está terminantemente prohibido. Hace años la provincia desinstitucionalizó a los menores. Eliminó todo aquel hogar o lugar donde los menores se buscaba una reformatorio. Se denomina reformatorio. Digo, ¿dónde va el menor con reiterancia que es atrapado en una sucesiva cantidad Hoy no tiene dónde ir. O sea, vuelve a la casa. Vuelve a la casa, vuelve al mismo contexto. Yo creo que también hay que evolucionar con estos institutos que tengan otras características, que sean más bien educadores, que no se asemejen a una cárcel, sino que sean más propensos al deporte, a la educación. Después tema para hablar en otra oportunidad, pero no es menor y está relacionado a lo que tiene que ver con la salud mental, las adicciones, es decir, hay muchas cuestiones que van de la mano. ¿Esta pericia o este estudio psicológico al menor sirve, es vinculante, es una primera experiencia, nunca se había hecho antes? A ver, sirve, yo creo que sería fundamental, porque si no vamos a estar obligados a bajar la edad constantemente una vez por año. Ahora, a mí lo único que me preocupa y que hay que sentarse a diagramarlo es si lo bajamos a la justicia actual, con cuánta velocidad esa pericia se la van a entregar al juez. Es decir, el psicólogo y el psiquiatra tienen el menor sentado. El juez quiere saber, ¿lo proceso o no lo proceso? Necesito una pericia, que esto no pueda tardar un mes en esperar esa respuesta. Es decir, hay que agilizar varias cuestiones. Doctor, ¿bajo qué doctrina están los jueces hoy o los fiscales hoy, los acusadores, respecto al delito de un menor?
Porque parece ser, la justicia no debería tener ideología, pero en la Argentina sí la tiene. Pero yo creo que hay una bajada de línea, sí, hay una bajada de línea con respecto al código, que el menor, si es menor de 16 años, es totalmente inimputable. Entonces no puede ser ni siquiera sometido a un delito. Al no haber un instituto, se le van a hacer algunas medidas tutelares, asistente social, psicólogo, pero con esa carpeta que tiene el juez no puede hacer nada, vuelve a la casa. Entonces, el mismo código no le permite tomar ninguna iniciativa con respecto al menor y tampoco tiene herramientas como para llevarlo a un instituto. Es complejo de ese lado. Entonces yo creo que al no tener herramientas los jueces no se van a terminar jugando por una decisión que el día de mañana los puede perjudicar en su propio rol. 16 años es la edad de imputabilidad para un menor en Argentina. 16 años es inimputable. 16 para abajo. 16 para arriba. 16 a 18 se tienen que dar ciertas características. Que los delitos no superen los 2 años y que sean de acción pública. Bien. Aún así no pueden ser condenados hasta los 18. Es decir, los 16 y 18 no se le aplica la ley como un adulto. Es totalmente distinto también. ¿Pero no cumple condena en cárcel de 16 y 18? No. Nada. Nada. Hemos visto, asistimos todos los días a hechos donde involucran a menores. Hemos visto hechos donde menores de 16 años, voy a dar la edad, 12, 13 años, son culpables de homicidio. ¿También serán imputables por homicidio? Es decir, no tiene que ver la figura, el hecho, sino la edad. La edad. Por eso te digo que la pericia psicológica es fundamental porque lo están utilizando. Realmente lo están utilizando y yo creo que tenemos un vacío, una laguna legal y que los criminales están aprovechando esa situación. ¿Quién debería romper el molde para cambiar todo esto? Desde el Congreso Nacional con nuevas leyes, una decisión de un Ejecutivo Nacional que escuchara más a la gente. Bueno, es interesante lo que decís. Se está planteando en otros países fundamentalmente, que por ahí uno termina copiando el primer mundo, que es la cercanía de la justicia con los sectores, digamos, que están más aislados. Yo creo que tiene que haber una cercanía, un contacto más directo, pero yo creo que es un rol mancomunado, desde los medios de prensa, los abogados, los poderes ejecutivos, judicial. Por un lado, modificar la ley, pero por otro lado tenemos que hablar de la pobreza, tenemos que hablar de la educación. El 70% de los menores que delinquen, vos fíjate los porcentajes, el 70% que delinquen no están escolarizados. El 70% son adictos cuando cometen el delito. Adictos, no consumidores, adictos. Y el 30% utiliza armas de fuego o armas tumberas. Entonces yo creo que hay un trabajo social, político, pero también conlleva una modificación en la legislación. Está bien, son varios ítems a la vez, doctor, lo acabo de nombrar. ¿Por qué no hay una decisión para empezar a atacar algunos de sus puntos? Por lo menos mostrar una decisión, una voluntad política de atacar esos puntos. Yo creo que en San Luis inclusive la decisión es más fácil porque creo que somos más conocidos. Es decir, una familia que uno ya sabe que va a volver a delinquir, por más que sean menores. Y que hoy, inclusive la ley, hoy mismo te digo que podríamos mejorar eso, que la ley no le permita, digamos, una detención en la prisión. Se podría trabajar con un asistente social, un psicólogo, pero que no sea momentáneo, sino que continúe un trayecto, porque de lo contrario, ese menor va a volver a delinquir. Pero ese seguimiento, hoy, ¿hay un recurso humano en San Luis, en cualquier provincia? No hay un recurso humano. No hay recurso humano. Para que se mantenga permanentemente no hay un recurso humano. ¿Ese recurso humano cómo se podría reemplazar? ¿Con un instituto de menores? Con un instituto de menores, pero que tiene que estar ligado, por ejemplo, al Poder Judicial y tiene que estar ligado al área deportiva también. Deportiva, adicciones, es decir, tiene que haber una vinculación de distintas especialidades para que ese menor, a ver, no olvidemos el objetivo, ese menor que cometió un delito, la idea es que no lo vuelva a hacer, pero que se reinserte a la sociedad de otra forma. Cambiar también la estructura de ese menor. Si no logramos ese objetivo, vamos a entrar en un círculo vicioso que por más si ponemos cámaras, patrullaje, de ninguna manera vamos a dar abasto. ¿Cómo es la escalera descendente en cuanto a la responsabilidad de los delitos? Menor encontrado culpable, se lo detiene, se lo identifica y vuelve a su hogar. Lo que se busca es que abandone el delito o que cada vez sea con menor frecuencia el delito. Bueno, yo creo que es progresivo. Nadie deja de hacer algo de... Lógicamente, pero yo creo que tenemos que ponernos un poco en situación de el por qué. Es decir, ¿por qué llegan estos menores a delinquir? Yo creo que eso es fundamental, de lo contrario no vamos a terminar rueda. Ahora bien, la gente
hoy vos ves a cualquier político de cualquier partido, la bandera junto con la economía, la salud, la educación, es la seguridad. Entonces la gente necesita hoy una reacción directa, una reacción rápida, para evitar ese estado de inseguridad que puede ser peligroso. Entonces, una respuesta rápida yo creo que sería, por ejemplo, la reiterancia, y en el caso de los menores, un instituto. Es decir, el que a vos te robó, el que cometió el delito, que yo, ciudadano, no lo vuelva a ver por la calle. Eso ya generaría un impacto positivo, mientras se trabaja la cuestión de fondo. Pero me parece que tenemos que empezar a darle un mensaje real y concreto a la gente que hoy no existe. Pero no se está dando eso. Eso no está dando. Nadie quiere pagar un costo político, una decisión que afecte a voluntades a la hora, yo voy a hablar de votar, pero nadie asume un costo por algunas decisiones. Yo creo que es fundamental, en época de campaña uno escucha muchas propuestas, pero lo cierto es que la ley es de 1980, pleno gobierno de facto, ante los derechos internacionales. Entonces, o sea que los que aplican la ley de hoy eran egresados de abogado en esa época, por lo menos. Por lo menos. Por lo menos. Hay mucho discurso, pero no vemos en este último tiempo la acción. Bueno, el Código Procesal de Mendoza, la figura de la reiterancia, por ejemplo, lo tiene, hay algunas excepciones. Yo creo que necesitamos un cambio y un cambio rápido. Doctor, por su habitual tarea profesional, ¿alguna vez se escuchó el testimonio de un joven, de un menor, por qué delinque? Sí, muchísimas veces. Yo creo que hay distintas circunstancias, pero muchas veces tampoco tiene un margen de opción. Su familia, muchas veces no tienen familia, nosotros ya damos por sentado que tienen una figura paternal, buena o mala, muchas veces no la tienen. El contexto no ayuda, las adicciones, la mayoría de las veces tiene que ver con una adicción. Yo robo para una adicción concreta. Entonces, yo veo difícil ese tema porque veo un contexto que no estaría ayudando tampoco mucho a una evolución. Por ejemplo, el deporte. Sacar a los chicos y que estén motivados en un club de fútbol barrial, que haya una asociación a los distintos clubes de San Luis, yo creo que sería una excusa para que ese menor de alguna manera deje esa habitualidad. Teniendo en cuenta que el menor podría ser parte de una estrategia para delinquir, desde un mayor instigador hasta un menor que ejecuta. La respuesta al menor también no podría obedecer a una estrategia que dice, si te agarran, tenés que declarar esto, tenés que decir esto. Es que es una estrategia. Él es parte de esa estrategia. El menor es parte de esa estrategia, sabe y la conoce. Sabe lo que le mandaron a hacer. Es decir, el menor no es que desconoce, y estamos hablando en el caso que vos preguntaste, cuestiones ya de homicidio, o sea, estamos hablando de disparar un arma de fuego. El menor lo sabe y está todo planificado y sabe qué rol cumple porque él no tiene esa consecuencia. Y te digo la verdad, hay algo muy triste, que muchas veces cuando ese menor vuelve a la casa, en el contexto social que él tiene, lejos de preocuparse, hasta podría ser una anécdota positiva con el grupo de amigos. ¿El tutor que convive con él, qué ha declarado? El tutor, por lo general, no hay presente un tutor, siempre hay historias bastante traumáticas, hay muchas familias ensambladas, hay muchas adicciones por parte también del mismo tutor, y por ahí siempre hay casos en donde hay una persona que la verdad tiene a cuesta arriba a la familia porque se preocupa, porque no, bueno, eso es otro tema. Hay gente que siente impotencia porque quiere sacar a su hijo, por ejemplo, de la adicción y no encuentra cómo. Inclusive el hijo, tengo casos en donde el hijo ha agredido a la propia madre, ha apuñalado al propio padre. Entonces esa familia busca respuesta, es decir, necesito que me ayuden con esto, pero hoy tampoco en el sistema de salud mental tenemos un lugar donde permanentemente esa persona pueda cumplir un trabajo de adicción. Entonces ese menor vuelve al mismo contexto y corriendo riesgo además su propia familia. ¿Cómo se hace? Voy a utilizar una palabra habitual. ¿Cómo se hace el casting de estos grupos que buscan a menores para robar, delinquir, vender droga? ¿Cómo hacen? ¿Cómo los detectan? ¿Van a los sectores marginales, a los barrios menos pudientes? Yo creo que eso se puede dar un poco más en Buenos Aires, pero acá en San Luis, no, ahora sector, es por sectores, barrial, son los conocidos y yo creo que ellos ya nacen con esa intencionalidad y con esa figura. Vos imaginate que uno por ahí, los padres son inspiradores, el colegio es inspirador de que uno quiera progresar. En este caso, la mayoría de estos chicos que ya son adictos a temprana edad, la figura, el ejemplo lo tiene una persona que ya tiene antecedentes y condena. Entonces, es un poco el contexto que ellos viven, realmente. El delito por menores debe ser en todo el mundo, nos imaginamos, con porcentajes que por ahí conocemos los nuestros.
¿Hay algún modelo a imitar, a copiar, a acercarnos para solucionar este tema? Ay, no sé si tanto, porque por ejemplo, a ver, los países latinoamericanos limítrofes nuestros, la mayoría lo que han hecho es lo mismo que pretendemos nosotros, que es bajar. Hace tiempo ya bajaron la edad de inimputabilidad. Creo que Colombia es el que menos tiene 13 años y después todos estamos hablando entre 14 y 15. ¿Y dónde va en Colombia el menor de 13 años que delinquió? ¿Cómo? ¿Dónde va? ¿Dónde va? No, tienen institutos. Ah, tiene un instituto. Todos ellos tienen un instituto. Sí, inclusive acá en Argentina también hay algunos países, algunas provincias que tenemos, Capital, por ejemplo, no sé si Rosario, creo que Córdoba, que ya contamos con institutos. Inclusive en esas provincias en donde hay institutos, también se discute porque hay algunos jueces o alguna cuestión judicial que no es muy amigable a institucionalizar un menor. Entonces, aún con el instituto hay una política que va en contramano. Entonces yo creo que debe haber una directriz y tiene que haber una lógica y coordinación también. Reformatorio, correccional, ¿cómo se llaman esos institutos? Y ahora instituto educador. Ya reformatorio es mala palabra, te diría, a nivel de planteo de este tipo de establecimientos. ¿Y dónde empieza el derecho del menor que delinque y dónde empieza el derecho de la víctima? Bueno, ese es el tema. Cuando hablamos, por ejemplo, de la prisión preventiva, que es discutible, el tema de reiterancia, por ejemplo, es discutible porque es una persona que no tiene antecedentes condenatorios, que bajo un delito pequeño, o en el caso del menor, iría a prisión preventiva, entonces tiene que haber un fundamento, porque también está el derecho de esa persona, digamos del imputado, el derecho a la defensa, pero por otro lado el derecho de la sociedad. Entonces es ahí donde decimos dónde empieza el derecho de uno y dónde termina el del otro. Yo creo que hoy la sociedad está bajo riesgo de inseguridad y esta figura de la reiterancia, por ejemplo, habilitaría al juez a fijar una prisión preventiva. Pero como vos me decís, ¿qué pasa con los menores? ¿Cuánto tarda en crearse un instituto? Yo me acuerdo haber escuchado al ministro de Seguridad, creo que el año pasado, que cuando se le consultó por este tema, que nació había una polémica, él terminó concluyendo de que se hace como un informe de porcentaje y de estadística, es decir, cuántos menores delinquen. En base a eso se planifica si considera o no constituirse o no un instituto de menores. Cuando sucede un hecho delictivo, la gente lo primero que hace, al menos si no es la víctima, es alguien que vio el hecho, llama al 911 o a la policía. Y la gente se enoja mucho con la policía. La policía tiene un accionar desde la denuncia hasta que llega a la justicia. Ahí termina la labor policial. Exactamente. En el caso de la policía hay una... A ver, la primera impresión es enojarse con la policía y en otros casos con la justicia. Ahora, la policía muchas veces cumple su rol. Lo detiene, sabe quién es, hasta hace un plan de seguimiento para poder detenerlo, lo lleva a la justicia, lo pone a disposición y después su trabajo se ve frustrado cuando el menor, o en el caso de delitos menores, el mayor, sale inmediatamente. Estamos hablando que esto es real cuando lo cuenta un ciudadano, que sale inmediatamente a la calle. Entonces, ¿y qué pasa? Que esto es peor aún. Parece raro, pero pasa. Este delincuente que sale, vuelve, por ejemplo, lo detuvieron en el patio de la casa de Juancito. El delincuente sale y vuelve a ese patio porque él ya hizo un estudio de, digamos, el lugar del hecho, sabe los horarios, sabe el patio, si hay bicicletas, si no hay bicicletas, si hay perros, si no hay perros. Entonces lo increíble es que después de detenido vuelve al mismo lugar. O sea, hasta esa impunidad tienen y la gente eso lo siente y genera un mal, digamos, importante. Vuelve porque sabe que es impune. Por el mismo cargo, el mismo delito no puede ser condenado. La reiterancia no se aplica hoy. Para ir cerrando, doctor, pasaron más de 40 años para actualizar el código. Digo, ¿cuánto hay que esperar para actualizarlo con una frecuencia mucho mayor? El delito muta todos los días, los actores mutan todos los días, son nuevos todos los días. Digo, no se puede hacer un código todos los meses. Bueno, eso es fundamental. Como vos decís, el crimen se va modificando, se va actualizando y nosotros tenemos que hacer un seguimiento, como pasa con los ciberdelitos y demás. Entonces, acá lo que tenemos que hacer es cambiar el código, pero también hacer una modificación amplia, una modificación que no tengamos que limitarnos a un rango de edad y que después modificarlo una y otra vez, porque ¿qué va a pasar? Que el menor va a ser de 12, va a ser de 11, va a ser de 10, lo único que tiene que aprender es a apretar el gatillo, nada más. Entonces, yo creo que tiene que ser un trabajo serio, complementario, sin descuidar la cuestión socioeconómica, que me parece que es la causa de todo.
sobre casi el cierre del año, con esto termino y le agradezco la visita, doctor, va a haber elecciones en Argentina. Y al menos los tres posibles o con mayores posibilidades de ser presidente le esquivan el hecho de hablar de imputabilidad o no. Hay una candidata, creo que es Bullrich, dijo que ella bajaría la edad de imputabilidad. Los otros dos candidatos yo no los he escuchado. Digo, ¿es algo pesado para declarar como plataforma, como propuesta política? Yo creo que todo lo contrario. Yo creo que hoy, como te decía, la bandera de una elección, el interés del ciudadano gira alrededor. Siempre fue economía, salud. Yo creo que hoy la seguridad ocupa uno de esos primeros puestos. Aquellos políticos que le garanticen al ciudadano realmente, concretamente, un plan para bajar la inseguridad, yo creo que va a ser fundamental también de cara a las elecciones. Muchas gracias por su visita, doctor. No, gracias a muy ustedes. amable, muy didáctico, fácil de entender, muy amable. En una semana nos reencontramos aquí en este mismo lugar con más protagonistas. Hasta la semana que viene.